Bienvenidos al programa diario de lunes a viernes con tu servidor Juan Andrés. El titular de hoy es: los republicanos ven la inmigración como una amenaza crítica para el país. Los demócratas, por el otro lado, no consideran la inmigración como una amenaza, punto final. Los republicanos dicen que restringir la inmigración hace que los Estados Unidos sea más seguro y apoyan el uso de tropas en la frontera para evitar que los migrantes crucen a Estados Unidos. Los puntos de vista de los demócratas sobre las acciones políticas de inmigración diferencian sustancial y consistentemente comparado a los republicanos. Los republicanos se describen a sí mismos que son mucho más propensos que los demócratas a ver la inmigración como una amenaza. El 78% de los republicanos lo ven como amenaza. Creen que restringir la inmigración hace que los Estados Unidos sea completamente seguro y positivo para los estadounidenses. Y el uso de tropas que previene la inmigración a los Estados Unidos, el 81% de los republicanos creen que se debe de hacer eso. Son números altísimos. Los republicanos también son mucho más propensos que los demócratas a considerar efectivas las estrictas medidas de política de inmigración, como llevar a cabo más arrestos y deportaciones. El 82% de los republicanos creen que debe de incrementar los arrestos y las deportaciones. No hay suficiente, quieren crecerlo. Y separar a los niños de inmigrantes de sus padres cuando son acusados de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. El 40% de los republicanos creen que esto ayuda a controlar la inmigración ilegal, como le dicen ellos, y que debe de continuarse. Mire, en los Estados Unidos el 40% de los votantes se consideran republicanos y el 47% de los votantes se consideran demócratas. Un 7% de diferencia entre los dos grupos. De este 40% de republicanos que se consideran republicanos, el 30% son seguidores de Trump. Son extremistas, son los que atacaron el Capitolio, son los que están constantemente llamándonos palabras inaceptables. Solamente el 10% de estos republicanos son moderados. Esta división fue agraviada cuando el primer presidente afroamericano, Barack Obama, fue elegido. Antes de eso, aunque el país siempre fue racista, nunca llegó a los niveles que existen hoy en día. Por ejemplo, ¿se acuerdan del bombardero de Oklahoma City en abril de 1995 que rentó un camión de la compañía Ryder? Lo estacionó enfrente del edificio federal, la cual explotó matando a 168 personas, en cuanto muchos eran niños porque había una guardería en ese edificio. El gobierno paró sentenciando a McVeigh, el que causó esto y planeó esto. Lo sentenciaron a muerte y su compañero Nichols, el que lo ayudó, a vida perpetua. Pero eventos como este han sido planeados por supremacistas constantemente. Por los últimos 50 años esto es algo muy normal. Muy pocos de ellos tienen éxito porque siempre las autoridades los encuentran antes de que puedan hacer daño. Pero lo que pasó después de la elección de Barack Obama es que no solamente estos supremacistas empezaron a comunicarse, porque antes eran grupos separados, empezaron a comunicarse y planear
pero muchos republicanos normales que no participan, no son supremacistas, empezaron a unirse con ellos por el miedo de que este presidente iba a darle más alas a las minorías para salir adelante y quitarle el poderío económico y político a los blancos en los Estados Unidos. Y eso es lo que está pasando ahorita. Cuando ganó la presidencia Obama fue la primera vez que más de 100 millones de estadounidenses se unieron abriéndole el campo despuesito a Donald Trump y sus fuertes pólizas antimigrantes. Y no tengo que darle muchos detalles porque ustedes vivieron eso, saben exactamente de lo que estoy hablando, y eso es lo que pone en peligro la inmigración y la manera que se está tratando a los hispanos aquí en los Estados Unidos. El titular de hoy es: los republicanos ven la inmigración como una amenaza crítica para el país y los demócratas, por otro lado, no consideran la inmigración como una amenaza, punto final. Mira, así mismo los republicanos son más propensos que los demócratas a ver el aumento de la seguridad fronteriza. El 93% quieren más seguridad fronteriza y la imposición de nuevas multas a las empresas que contratan inmigrantes ilegales, como le dicen ellos. Nosotros le decimos indocumentados, ellos le dicen ilegales, como políticas efectivas. El 83% quieren que se empiece a castigar las compañías que los emplean. Usted sabe que el minuto que pasa eso, si es que lo logran, va a empezar a disminuir el brinco a los Estados Unidos, porque no hay motivo. Si vienes aquí a morirte de hambre porque no hay chamba, no hay empleo y no puedes mandarle dinero a tu familia que está sufriendo allá, entonces eso quiere decir que te vas a tener que quedar en tu país, porque vas a venir aquí ¿a qué? Nada más vienes a mejorar tu vida, y si te quitan eso, es bastante difícil. Pero han tratado a través de muchos años de castigar a los empresarios, y los demócratas lo han bloqueado. Y muchos republicanos también, porque ellos son dueños de empresas y no les conviene. Los estadounidenses también están divididos sobre la inmigración legal. Olvida la ilegal. Hay desacuerdo con la inmigración legal. Casi la mitad de los republicanos, el 47%, dicen que la inmigración legal debería reducirse, mientras que un tercio de los demócratas, solamente el 36%, dice que debería aumentarse la inmigración legal, con la mayoría queriendo que la cantidad permitida se quede como está, que no lo incrementen. Yo creo que es inquietante lo que está pasando con las minorías y inmigrantes, pero es necesario que se manifieste, es necesario que pase esto. ¿Por qué? Porque al manifestarse evita una guerra racial en los Estados Unidos, la cual no se ha manejado perfectamente bien, esta situación racial, pero ha evitado violencia en gran escala, como la guerra civil o la Revolución Mexicana. Estos son eventos monumentales que afectan a todo el mundo. Y mientras que tengan canales como el Fox para desahogarse, o las radios, las emisoras de radio que tienen en el internet para desahogarse y quitarse esa tensión, y si sigue el gobierno americano evitando la mayoría, el 95, 96% de lo que ellos traman y planean para hacer daño, normalmente la FBI o las organizaciones locales en los estados lo paran antes de que pase algo. A vez en cuando se escapa uno que otro. Y no estamos hablando de la violencia policíaca, ese es otro rollo. Ese es otro rollo bastante serio, que hay que y tiene que y se va a cambiar. Esto es simplemente
los republicanos y los demócratas a nivel nacional, cómo ellos ven la inmigración legal y ilegal y lo que están tratando de hacer cambiando las leyes del país, que no tiene nada que ver con la violencia policíaca. Entonces eso es otro rollo. Teniendo maneras de desahogarse a través de la televisión y la radio es muy positivo a que no llegue a los niveles del pasado. Los afroamericanos están preparados para esta etapa inquietante en los Estados Unidos y los asiáticos empiezan a organizarse rápidamente. Pero nosotros somos los menos organizados porque traemos nuestra indiferencia cultural y nacional. ¿Qué es eso? Venimos de países muy corruptos. El gobierno es corrupto, la policía es corrupta, no le tenemos confianza a nadie, muchas veces ni a nuestros familiares dentro de nada más la familia dentro del hogar, la mamá, el papá y sus hijos, y a veces ni a los hijos. Y la única manera de manejar eso es con indiferencia. Si tú dejas que te llegue, pues vas a vivir una vida en depresión, vas a vivir una vida con miedo, vas a estar tan estresado que no te vas a estar muriendo a los 40 y 50. La indiferencia es una manera que el hispano se protege inconscientemente, subconscientemente, se protege con la indiferencia. Eso es positivo cuando lo usamos en nuestros países de origen. Cuando nos inmigramos para acá, nos hace mucho daño. Y estamos viendo la evidencia. Cuando vemos a los afroamericanos y lo organizados que están y los asiáticos que se están uniendo, pero como relámpago, y nosotros dormidos, todavía que el mexicano no le gusta al salvadoreño, el salvadoreño no le gusta al nicaragüense, el nicaragüense no le gusta al hondureño, el guatemalteco no se lleva con el mexicano del sur. Bueno, es un relajo y eso es nacionalmente, la indiferencia nacional. Olvida que el mexicano no le importa lo que le pase a otro mexicano. O si le importa, le vale. Le vale porque no es su familia. Lo ignora. Y eso es la indiferencia cultural y nacional. Siendo que cuando estamos criticándonos uno a los otros y rehusando unirnos y trabajar juntos, esa es una indiferencia cultural. El mexicano contra el salvadoreño contra el hondureño, etc. Ese es cultural. Nacional es cuando tus compatriotas de tu propio país están sufriendo y tú te haces de la vista gorda. Que no pasa entre los asiáticos y no pasa entre los afroamericanos. El análisis de este informe se basó en datos de la encuesta del Consejo de Chicago del 2019, con opiniones del público estadounidense sobre la política exterior. La encuesta nacional contactó a 2.059 adultos de 18 años de edad o más que vivían en los 50 estados de los Estados Unidos, incluyendo la capital de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia. Y para identificar de qué partido eran los participantes de esta encuesta, se basaron en la respuesta de los encuestadores a una pregunta estándar de autoidentificación partidista. Y esa pregunta era: en términos generales, ¿te consideras republicano, demócrata, independiente o qué? Para que ustedes entiendan que no hicieron preguntas que iba a llevar las contestaciones en cierta dirección, porque en encuestas hacen eso. Esta fue una muy anivelada, muy neutral, para conseguir esta información que es importante para nosotros entender, porque tenemos que convivir. Es imposible vivir en los Estados Unidos e ignorar los 100 millones de americanos supremacistas que no nos quieren aquí. Es imposible, porque están afectando nuestras vidas.
Entonces tenemos que aprender cómo lidiar con eso. Escucharon el programa diario de lunes a viernes con su servidor Juan Andrés en Radio Labio Provocativa Inteligente, la voz de los hispanos en Estados Unidos, que se dedica a producir programas que ayuda a la mujer latina a lograr igualdad. Invitamos a los hombres que escuchen también. Gracias y hasta la siguiente. Habla como es con Juan Andrés. Escucha el tema, no te dé pena. Pon atención y da tu opinión. ¿Qué esperas? Que no encueras tu mente. Haz tu presente, levanta tu voz. Hay que unirnos. Todos los cafés, ¿cómo lo ves? Solo si tú lo crees. Yo sí lo creo que es posible. No es imposible. Cafés unidos seremos invencibles.